El narcotráfico en México. Política de drogas. México está padeciendo algunos de los efectos más devastadores del régimen mundial de la prohibición de las drogas: corrupción, impunidad, violencia y violaciones de derechos humanos. Es por esto que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos considera que la política de drogas y sus consecuencias son temas urgentes que requieren evaluación, monitoreo y transformación desde una perspectiva de derechos humanos. La Comisión ha documentado diversos casos en los que se presentan graves violaciones a los derechos humanos debido a la lucha contra el narcotráfico en distintas regiones del país. Dentro de estos casos se han identificado la participación de las fuerzas de seguridad incurriendo en temas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y en particular en casos de tortura. Las políticas de prohibición en relación a las drogas han fallado en su objetivo de lograr un mundo sin drogas y han forzado al mercado de drogas a permanecer en la ilegalidad. Esto ha resultado en un mercado ilícito controlado exclusivamente por organizaciones del crimen organizado, que se ha enlazado con otros mercados criminales y que utiliza la violencia como forma primordial de regulación. El hecho de que este mercado, el cual las Naciones Unidas estima tiene un valor de 320 billones de dólares a nivel mundial, esté completamente controlado por el crimen organizado, contribuye a la corrupción, la cual debilita a las instituciones y erosiona los principios democráticos de un Estado de Derecho. Militarizando las drogas. Con el pretexto del combate al crimen organizado y la reducción del flujo de drogas, México ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, en ocasiones masivas o sistemáticas como tortura, desaparición forzada de personas e incluso el desplazamiento interno forzado. En diciembre del 2006, el gobierno del expresidente Felipe Calderón puso en marcha una estrategia de seguridad basada en una política de enfrentamiento abierto al crimen organizado y en el uso de operativos conjuntos, en los que participaron el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal y las policías locales, llamada Guerra contra el Narcotráfico. El gobierno de Calderón inició un proceso de militarización de la estrategia de combate al crimen organizado, poniendo en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad pública del país, aun cuando la Constitución mexicana establece que se trata de una función que corresponde a las autoridades civiles. Como parte de la estrategia se desplegaron miles de efectivos militares a lo largo del territorio nacional. De forma paralela se sustituyeron múltiples titulares de instituciones de seguridad pública estatales y municipales por militares en activo o en retiro. Con ambas acciones se instaló de facto el control militar sobre la seguridad pública del país. Esto resultó en un aumento de los enfrentamientos armados de las fuerzas de seguridad pública y las Fuerzas Armadas con las organizaciones del crimen organizado. La división territorial de los cárteles se desorganizó y la lucha por las rutas de distribución de drogas entre carteles se recrudeció y se fragmentaron los grandes carteles en grupos más pequeños que pugnaron por el control territorial y diversificaron su actividad criminal, extendiéndose a delitos como la extorsión, el cobro de cuotas de piso, los secuestros, la distribución y la venta de drogas en el mercado local. Como consecuencia, la tasa de homicidios aumentó exponencialmente. La Administración Federal del 2006 al 2012 dejó de hacer pública la contabilización de las personas ejecutadas. Las cifras que presentan fuentes alternativas difieren notoriamente, sin embargo, es clara la escalada en homicidios durante el sexenio de Calderón. Los datos más conservadores aseveran que el total de ejecuciones ronda la cifra de 47,000, mientras que algunos llegan a afirmar que el total de homicidios
relacionados al crimen organizado superan los 100.000. En febrero del 2013, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que de diciembre de 2006 a noviembre de 2013 hay 26.121 personas registradas como desaparecidas en México. En junio del mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó tener un registro de 27.243 personas desaparecidas. En agosto del 2014, la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República informó que en México hay 22.322 personas no localizadas. Aunque la administración del gobierno federal ha cambiado la estrategia de seguridad, permanece. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en los primeros 20 meses de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, se registraron 57.899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo. Una de las propuestas más importantes de la estrategia de seguridad de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue la creación de una gendarmería que asuma la responsabilidad de restablecer las condiciones de seguridad en las zonas más conflictivas del país. Según el expresidente, la gendarmería se tratará de cuerpos de formación y preparación y adiestramiento militar, pero bajo el mando civil. Esto quiere decir que se continuará haciendo uso del Ejército y la Marina para tareas que no les corresponden. Vestir de policías a los militares y mantenerlos realizando tareas de seguridad pública indica que en lugar de haber un cambio en la estrategia de seguridad, simplemente se está realizando un reacomodo institucional. El debate internacional. Es necesario que México se sume al debate internacional de manera positiva para construir una política de drogas nacional e internacional que ponga en el centro a las personas y esté guiada por una perspectiva de derechos humanos. Es por esto que diversas voces a nivel internacional se han sumado al llamado a revisar y evaluar la actuación política de drogas y buscar alternativas. Algunas voces altamente significativas y con mucho impacto se han posicionado sobre el tema. Entre ellas podemos mencionar a los más de 120 profesores penalistas alemanes que apoyaron una iniciativa para la legalización del cannabis en Alemania. De forma simultánea, en algunas partes del mundo se han aprobado y comenzado a implementar políticas de drogas alternativas que pasan por regular sin criminalizar el uso del cannabis. Uruguay se convirtió recientemente en el primer estado en dejar atrás la prohibición del cannabis y regular la producción, distribución, venta y consumo de la marihuana por uso tanto medicinales como no medicinales. En Estados Unidos, 2 estados han aprobado políticas que permiten uso medicinal y no medicinal de la marihuana, Colorado y Washington. Y varios estados más han aprobado el uso medicinal de la marihuana. Nuestra propuesta. El gobierno mexicano debe eliminar la prohibición del suministro y siembra de drogas y aumentar la cantidad permitida de posesión para poder respetar los derechos humanos de las personas que habitan en el país. Es necesaria una política de drogas bien estructurada en la que se empleen mecanismos de prevención y atención a los problemas de abuso. Así como México regula drogas permitidas como el alcohol y el tabaco, es necesario exigir a las instituciones que se preparen para la regularización de otras sustancias. Se debe brindar educación real, clara y honesta a los habitantes en cuanto a los riesgos y beneficios de las sustancias para poder deshacernos de los dogmas que rigen y sustentan la prohibición del consumo de drogas en México.